primero quiero, o sea, te preguntaré a ver qué es el Partido Libertario y eso. Y luego he visto unas medidas que tiene y te preguntaré sobre ellas para conocer más lo que dice. Vale, perfecto. Bien, pues, ¿qué es el Partido Libertario? Bueno, el Partido Libertario se creó en 2009. Lo fundaron además varios alumnos universitarios en Madrid. Y el objetivo que tenía era dar respuesta a un espacio político que no tenía hueco en España, que estaba totalmente vacío, que vendría siendo el liberalismo, ¿no? Un movimiento que sí que está dentro del seno de varios partidos políticos, pero que siempre ha tenido la desventaja de no tener cabida en ellos o de costarle muchísimo avanzar en sus ideas, ¿no? El Partido Libertario nació como el Partido de la Libertad Individual. Se centraba en un principio muchísimo en derechos sociales, más que en cuestiones de mercado económicas, y no lo hemos abandonado. Muchas veces se tilda el libertarismo de una ideología de derechas cuando en esencia no lo es. Y dentro del Partido Libertario hay gente de diversas procedencias. O sea, tenemos gente tanto de las nuevas generaciones del PP como gente que venimos de lo que vendría siendo la órbita de la izquierda, ¿no? Entonces, nos hemos permanecido firmes siempre en la defensa de, eso, de los derechos humanos, sobre todo, y del hecho de que toda relación sea entre personas y entidades, o entre empresas y personas, sea basada siempre en la cooperación voluntaria. O sea, que ninguna parte pueda forzar a la otra a hacer algo que no quiere. Entonces, claro, choca mucho y sobre todo a los liberal conservadores el hecho de que nuestro partido, por ejemplo, esté a favor de la maternidad subrogada, estemos a favor del aborto, hayamos defendido desde el principio el matrimonio igualitario. Entonces, claro, no, somos un movimiento que encaja en un hueco que en España no estaba ocupado por nadie y que defender las ideas liberales y libertarias pues estaba muy mal visto en los senos de los partidos políticos. Bien, entonces el Partido Libertario no es ni de izquierdas ni de derechas. En esencia, no. Por definirlo así, en lo social somos del ala izquierda y en lo económico, entre comillas, del ala derecha. Aunque hay muchos miembros del partido que defendemos medidas que no encajan dentro de los criterios puros del partido. Somos el único partido de España que permite la objeción de conciencia en absolutamente todo lo que hace. Tú Vale, bien. puedes estar de acuerdo con de las 88 medidas que tenemos, 87 y en una estar en contra. No tenemos ningún problema porque alguien que esté dentro del partido, sea afiliado o simpatizante, esté en contra de nada. Bien. Pues como te he dicho antes, he estado mirando o sea, los puntos del Partido Libertario y he cogido los que me han parecido más interesantes y que la gente igual no sabe. Entonces, eh, en materia de fiscalidad, defendéis la abolición de impuestos paulatinamente, como el de sucesiones, donaciones y patrimonio. También un IVA del 15% y abolir paulatinamente el IRPF. Eh, Esto, ¿por qué? Porque creemos que el gasto público que hay en España en estos momentos es bastante sobredimensionado. O sea, creemos que los servicios públicos que se ofrecen pueden tener mejores soluciones desde otro tipo de alternativas. O sea, sabemos que el coste de la corrupción en nuestro país es elevado y lo que creemos es que es mejor agilizar la carga fiscal que todos sostenemos con el fin de favorecer pues, la creación de empleo,
que se acumule riqueza en el país, sobre todo el hecho de que cualquier persona que quiera trabajar de algo en lo que esté formada, generalmente autónomos, no tengan por el mero hecho de comenzar a trabajar que pagar automáticamente todos los meses una cuota, si no se corresponde con unos beneficios. Es algo que Unidas Podemos, por ejemplo, defendía, que Vox llevaba en su programa electoral, que PP y PSOE han defendido, pero que nunca han materializado. Entonces, para nosotros es básico hacerlo, porque creemos que haya gente que esté dentro del mercado laboral a gente que no puede acceder a él, hay muchísimos empleos, muchísima actividad económica y muchísima riqueza nacional que se está perdiendo. Todo esto lo basamos, al menos yo como divulgador económico, en la curva de Laffer. La curva de Laffer es muy parecida a la campana de Gauss, dibuja un pico en forma de parábola en el centro y lo que dice es que hay un punto óptimo en la obtención de recursos económicos. Y no es ni teniendo unos impuestos excesivamente altos ni teniendo unos impuestos excesivamente bajos, ¿no? Entonces vendría a estar en el centro. Todo lo que sea del centro hacia unos impuestos bajos es fomentar la creación de actividad económica y todo lo que es en el centro hacia la derecha es destruirla. Entonces creemos que España está más bien en esta segunda fase en la que se impide el libre comercio y la libertad, ¿no? A la hora de poder crear una empresa, de poder ganar la vida y de que se obtengan unos beneficios que merezcan la pena cuando una persona intenta ganársela. Bien, en materia económica, defendéis la supresión de cualquier tasa que impida la total liberalización y flexibilización del sector privado, la abolición de la banca central, la abolición del salario mínimo interprofesional y también algo que no entiendo muy bien lo que es que el euro vuelva al patrón oro. ¿Me lo podrías explicar mejor? Sí, en principio esto es macroeconomía y desde el año 73 la administración Reagan y la administración Thatcher, administraciones conservadoras en Estados Unidos y en Reino Unido, bueno, Margaret Thatcher es conocida por ser una conservadora de manual, lo que propusieron en la crisis que hubo en los años 70, en la crisis del petróleo, era abolir el patrón oro en la economía. O sea, antes cualquier moneda impresa tenía una salvaguarda de oro que correspondía a esa misma cantidad en el Banco Central. O sea, yo sabía que un euro equivalía a X cantidad de oro de mi Banco Central. Entonces, el engaño de poder imprimir más moneda a cambio de nada era una devaluación automática del valor de ese dólar en el mercado internacional. Si yo antes con un dólar tenía X respaldo en oro, se sabía perfectamente que si imprimía de donde tenía un dólar dos, el valor de ese dólar caía a la mitad. Entonces, ahora es imposible saber cuál es el valor exacto del dinero desde que se aplicó esto, que es el sistema de moneda fiduciaria, y desde entonces se supone, y lo que nos dicen en todas las escuelas de economía y sobre todo en los institutos cuando somos jóvenes, es que el dinero tiene el valor que los usuarios de ese dinero le quieren. Y básicamente es eso. Claro, esto ha llevado a que el Banco Central baje los tipos de crédito, a que se imprima moneda o, en su defecto, lo que está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea, que es, aunque no se imprima moneda, se compra deuda de los estados. Esto responde al efecto Cantillon en economía, que lo que hace es ingresar una cantidad muy fuerte de dinero, de masa monetaria en la economía, y lo que ocurre es que selectivamente los primeros en recibirla son los que tienen mejor acceso al dinero, porque en cuanto ese dinero se inyecta, ocurre lo mismo que ocurría con el oro. Se pierde ese valor de esa moneda. Y es lo que llamamos el fenómeno de la inflación, que la Unión Europea recomienda que esté en torno a un 2%. Hay economistas como Eduardo Garzón que abiertamente defienden que hay un debate a nivel nacional de qué nivel de inflación es necesario para mantener correctamente funcionando la economía, pero claro, nosotros consideramos que la inflación es un robo, o sea, porque toda persona que tenga unos pequeños ahorros, como pueden ser mis padres, como puedo ser yo, como puede ser tú, ve como vía inflación algo que costaba 100 euros hoy, dentro de un año va a costar 105.
Claro, desde el sector de la izquierda y desde el sector conservador que defienden que no haya un patrón equitativo sobre el que valorar el precio de las cosas, esto suele ir a culpar al comerciante, a culpar al hostelero que sube el precio del café y bueno, es tan sencillo como seguir la cadena de valor. Si tú le preguntas al hostelero qué le ha pasado, él te dirá que ha subido la materia prima. Si le preguntas de la materia prima que ha pasado, te dirá que ha subido el coste de extracción. ¿Por qué? Porque le cuesta más conseguir crédito, porque tal y porque cual. Entonces se traslada automáticamente toda esta generación de moneda a la población. Y creemos que eso es un robo. Merecería la pena tener una estabilidad monetaria, más que nada porque lo que se ve es que las sociedades que más ahorran son las que más invierten. Y cuando tú tienes dinero y tienes la capacidad de libremente elegir si de repente inicias un negocio o si inviertes tu dinero para obtener unas ganancias en bolsa o comprando acciones o en bonos o incluso en propias letras del tesoro, tú lo que estás es generando una riqueza que luego se invierte y que repercute dentro del propio país. O sea, cuando en Estados Unidos tuvieron que solicitar dinero a sus ciudadanos en plena Segunda Guerra Mundial para poder hacer frente a los costes de la guerra, pedían eso, bonos del tesoro, pedían que la gente comprase deuda del Estado para financiar todo el coste que tenía aquello. Ahora no, ahora directamente no se pide invertir en bonos del tesoro, la publicidad de bonos del tesoro es ínfima y la rentabilidad está por los suelos. Lo que se pide es al Banco Central que nos dé dinero gratis. Y claro, ese dinero lo que acaba generando es eso, el efecto Cantillon, enriquece a muy pocas personas y muy pocos entes seleccionados desde el gobierno y empobrece a largo plazo a la población. La defensa de unos impuestos bajos, pues también enlaza con esto. O sea, creemos que eh, lo que dice la teoría monetaria moderna es que hay que subir paulatinamente los impuestos conforme se genera este dinero, de cara a que el Estado no pierda capacidad de recaudación. Entonces lo que estamos viviendo son los efectos de esto. Bien, entiendo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, no sé cuándo lo escuché, que la Reserva Federal de Estados Unidos estaba, no sé si había estimulado la economía con $1 trillón o algo así. Ese dinero, Sí, dime. ¿ese dinero de dónde está saliendo? ¿Se lo inventan o...? Se lo inventan, literalmente se lo inventan. El dinero se puede crear de diferentes maneras. Una es esta, directamente por el Banco Central, y la otra es la reserva fraccionaria en los bancos. La banca comercial, en el Banco Santander, el Banco Popular, BBVA, bueno, Popular ya no, Bankia y demás, ¿no? O sea, los bancos están obligados a tener automáticamente de cualquier dinero que se deposita, de cualquier dinero que tengamos ingresado, cualquiera de los que estamos aquí en nuestra cuenta de banco, el, cerca del 80% de ese dinero. Era la lógica al principio cuando se creó este sistema. Ahora creo que el dinero que están obligados a mantener es un 20%. Lo que nosotros defendemos desde el Partido Libertario es una reserva fraccionaria nula, es decir, una reserva del 100%. Que todo el dinero que yo le deje a mi banco lo pueda retirar de él cuando yo quiera, no cuando el banco me lo permita. ¿Por qué? Porque mientras yo no tengo este dinero, el banco lo que está haciendo es lo que quiere con él. Está invirtiendo en bolsa, está subiendo el valor de las empresas que a ellos les interesan, están prestándolo al 8% y yo no estoy recibiendo nada a cambio. O sea, yo lo que quiero es que mi banco, si va a prestar un dinero y va a obtener un 8%, eso se llama un fondo de inversión. Y yo, por dejarle a mi banquero invertir mi dinero en lo que él considera oportuno, tengo que tener una rentabilidad acorde al riesgo de invertir eso. Y sí, Bien, el dinero, pues eso se genera. Lo que creemos es lo que Hayek defiende y lo que también el profesor Huerta de Soto ha dicho, que es que insistimos en el peso que tiene el efecto Cantillon en la economía. O sea, no lo vamos a pagar de golpe, no va a haber una hiperinflación como por ejemplo en Venezuela, porque el efecto que se produce no es el del helicóptero de Hayek. O sea, no, de Friedman creo que era. El dinero no se distribuye por igual y entonces no afecta a la economía de golpe. Se elige por dónde se inyecta y durante ese tiempo esas personas tienen las cartas trucadas y una ventaja. Claro. bien. Luego también en el marco jurídico defendéis, bueno, jurídico y político, la abolición del ¿cómo era? Consejo General del Poder Judicial y sus órganos del gobierno emanados de la carrera judicial.
Luego, quitar la financiación pública a partidos políticos, Ujú. consultar sobre la jefatura del Estado y también un modelo territorial federal. En el sentido del marco jurídico, ¿vosotros pensáis que hoy en día en España hay independencia judicial? No, no lo hay. Por eso defendemos acabar con los cargos electos por políticos. O sea, lo que creemos es que la Constitución de 1978 fue un avance con respecto a lo que había antes. O sea, que el tener que elegir entre una dictadura o una democracia light como tenemos ahora, pues preferimos la democracia light, pero creemos que seguimos teniendo muchos déficits y que avanzar muchísimo, 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 sobre todo en la garantía de la separación de poderes, que es algo que no se da ahora mismo en España. Entonces, lo mejor es que los órganos de la carrera judicial sean elegidos directamente por otros jueces, o que si estos jueces no demuestran tener la suficiente independencia, pues que ocurra como ocurre en los juzgados de Estados Unidos, que el propio pueblo decide, de entre todos los juristas que así lo disponen, quién es el juez de ese pueblo. Entiendo. Y luego, quitar la financiación pública a los partidos políticos, eso está claro. Y Sí, es obvio, pero es que consultar sobre creemos la que jefatura hay. de... Sí, bueno, creemos que a ese respecto lo que hay es un sobrecoste en la política, un peso específico y demasiado elevado de la política en la vida ciudadana. O sea, deberían dejarnos más tranquilos. No tener a su disposición el dinero que ellos mismos decidan para sí mismos y para gastarlo pues, en publicidad, en supersedes como tienen la mayoría de partidos políticos, en cochazos, en esos gastos varios. Respecto a la jefatura del Estado, creo que me ibas a preguntar. Sí, a ver, defendemos que la libertad de todo el pueblo español a decidir sobre la jefatura del Estado y sobre cualquier otra cosa. Incluso somos de los pocos partidos que ha defendido realizar un referéndum en Cataluña. O sea, creemos que el destino del pueblo lo debe decidir el pueblo, punto. Nadie más. Por muy santa, por muy benevolente, por muy tradicional que sea la institución, si la gente no quiere que eso siga así, lo mejor es que se vote. Por eso defendemos también la democracia directa, ¿no? Que a través de iniciativas legislativas populares cualquiera, con el suficiente apoyo de firmas, pueda promover la idea que quiera, como ocurre en Suiza. Y luego, en modelo territorial, preferís un Estado federal. ¿Por qué? Porque creemos que, y además sobre todo visto cómo está funcionando Navarra en concreto, es una alternativa bastante buena. Ya sea un sistema federal, confederal como podría ser Suiza, o sea, un sistema que avance en la línea de la autonomía para limitar la competencia del Estado central a lo mínimo y necesario. O sea, es que estamos viendo que además allí donde se han externalizado este tipo de servicios en las propias autonomías, el reflejo de las necesidades de la población es mucho más directo. O sea, en Aragón han tenido muchos problemas para cubrir necesidades que la gente demandaba. Yo ahora mismo estoy aquí en Ayur, estoy en Aragón. Detrás de mí veis la Nacional 232. Esto lleva 30 años desde el inicio de la democracia pidiéndolo la gente de Aragón que se hiciese una autovía y la obra está todavía por acabar. Entonces, claro, en Navarra se necesitó una autovía, se demandó y se construyó el tramo en cuanto se pudo. Entonces, claro, es mucho mejor el hecho de que la capacidad de exigir al político y que el político esté mucho más cerca del ciudadano. Las necesidades son más reales, se transmiten antes y sobre todo la capacidad de demandar y de castigar con el voto a ese político que incumple sus promesas es mucho más directa. Bien. También uno de los puntos que me ha parecido más importantes es privatizar la sanidad y la educación. ¿Por qué? Sí, porque creemos que hay unos sobrecostes, sobre todo en la gerencia, que son muy, muy, muy elevados ahora mismo. Y luego, por ejemplo, creemos que este sistema se presta a que haya una corrupción sistemática. Lo que, por ejemplo, nos encontramos con facilidad es que el coste total de realización de un TAC o de unos rayos X, generalmente de un TAC, en la sanidad pública es más alto que en la privada. Cuando se supone que la pública no busca el lucro, lo que deberíamos buscar es cubrir gastos. Y eso no es así, porque de repente las empresas autorizadas para vender X maquinaria a la pública pues son dos en vez de cinco, como ocurre en lo privado.
Y esto lleva, pues eso, a que haya un sobrecoste grande. Luego, el hecho de que algo no se ciña a criterios de mercado, lo que lleva es a ineficiencias económicas muy graves. Nunca verás, ni nunca vais a ver en la vida a un gerente de un centro de salud o a un gerente de un área que no está siendo demandada por parte de la ciudadanía en el sistema de salud, pedir que se centre su área o que su área no es esencial o que se bajen los fondos de gasto y las partidas de gasto en su fondo. Entonces esto lleva a que la presión la tiene precisamente quien más personal tiene y quien más fuerza puede hacer, no quien mejor está realizando su trabajo. Y luego también en lo público hay encubrimientos sistemáticos de los malos trabajadores. O sea, las negligencias médicas y las listas de espera son enormes ahora mismo en España y se puede hacer muy poco para luchar contra eso, que no sea intentar liberalizar el sector y que la gente pues encuentre soluciones a buen precio. Y esto enlaza también con nuestra política fiscal. El día de mañana cuando trabajéis veréis que cobráis un sueldo bruto y un sueldo neto. Entonces, una de las preguntas que yo hago siempre a la gente es, la diferencia entre sueldo neto y sueldo bruto suele ser bastante elevada en España. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que gana cerca de 1.300 euros al mes y su salario, si fuese el bruto, sería cerca de 2.300. Por esa diferencia de precio hay seguros de salud muy competentes y muy buenos que podrían estar cubriendo todas sus necesidades sanitarias. Entonces, por eso creemos que es mejor que el ciudadano vote y elija en el libre mercado qué es lo que quiere. Porque cuando no nos gusta el pan de una panadería, enseguida vamos a comprar a la otra. Pero cuando no nos gusta el médico que nos da la seguridad social y solo tenemos ese médico, y además puede ser un tío que no nos quiere atender o que busque cualquier excusa, pues no tenemos otra que morir al palo, ¿no? Lo que queremos es eso, que la gente tenga la capacidad de elegir. Bien, antes has dicho lo del sueldo de tu familiar. Yo, por ejemplo, este verano he estado trabajando y cobraba 1.300 euros y no sé si me quitaron de 1.300, me lo bajaron a 1.000 o algo así, o sea, me quitaron muchísimo dinero. Sí, y bueno, hay una parte de ese sueldo bruto que será la cotización a la seguridad social que está pagando el empresario que tú no ves, que es cerca de un 30%, si no me falla. O sea, aún te podrían haber subido el sueldo a 1.000. Tu sueldo real, lo que el empresario está pagando por ti todos los meses, serían cerca de los 1.700 euros, que es una burrada. Y estoy seguro que tú o cualquiera nos sabríamos administrar mucho mejor cobrando un salario bruto que el neto. Y de todos modos, permíteme un inciso, el hecho de que queramos privatizar la sanidad no quiere decir que queramos desatender a nadie, en absoluto. O sea, la gente que no esté en capacidad de poder ser atendida, lo que debería tener es un cheque sanitario como ocurre en Suiza, que automáticamente con esos pequeños impuestos que paguemos todos, esos gastos de esa persona estén cubiertos. Darle un cheque por la cantidad de lo que va a precisar o del tratamiento que va a precisar, o que esa persona se presente en una clínica y reciba ese tratamiento, y que el Estado sea quien cubra totalmente esos gastos. Es algo que ya ocurre en Suiza y que, por ejemplo, lo que permite es que gente sin recursos económicos tenga atención sanitaria al mismo nivel que un multimillonario que entra por la puerta. Es la igualdad real. O sea, es no tratar a todo el mundo por el valor de lo público, en el que hay problemas y en el que todos los políticos pueden acercar el cazo a ver qué sacan o comprar votos, sino tratar a todo el mundo de verdad con la misma atención real. Sí, justo ahora la siguiente pregunta era lo de los cheques, que ¿cómo funcionarían esos cheques? Sí, bueno, en sanidad ya te he explicado, pero por ejemplo, donde también se ve muy bien es en educación. Nosotros apostamos porque haya una educación 100% privada, punto. Nada de educación concertada, porque ya sabemos todos la merienda de negros que es eso. Y nada de escuela pública, porque entre otras cosas no permite la elección ni siquiera de los temarios a estudiar. Creemos que los padres son quien debe decidir qué estudian sus hijos. Y, por ejemplo, yo un caso muy cercano que conozco es el Liceo Francés de Zaragoza, el Molière. Molière tiene una educación de primera, pero claro, costear que tu hijo estudie allí es carísimo, es algo que solo la élite económica se puede permitir. Claro, sorprende mucho ver a hijos de políticos de izquierdas estudiando en el Molière, cuando deberían defender la educación pública. Nosotros lo que queremos es que el hijo de cualquiera que tenga la nota suficiente como para entrar y que pueda permitírselo,
puede hacerlo. Y es la verdadera escalera social. O sea, la escalera social no es que el Estado decida a quién se beca y a quién no se beca. Es que si una persona es buena, al propio sistema, entre comillas, a la propia economía, a las propias universidades les interese que esa persona estudie, como ya ocurre en Estados Unidos. Los alumnos con mejores notas suelen ser becados por las universidades. Yo he estudiado con becas en universidades de Estados Unidos a distancia. El propio Jesús Huerta de Soto se fue a estudiar a Estados Unidos y a su vuelta pues ganó varios concursos aquí. Entonces, claro, lo que creemos es que esta solución es mucho mejor, no solo para el sistema económico y para ganar libertad, competencia, calidad y soluciones, sino también para la gente humilde, para la gente que hemos nacido en el seno de familias obreras, el hecho de que el que de verdad destaque o de que de verdad se quiera profesionalizar en algo desde la infancia, pues lo puede hacer y lo pueda lograr. Bien, también algo que me ha llamado mucho la atención ha sido que defendéis a ver dónde está, la legalización del cannabis y drogas blandas, también la prostitución y, bueno, la eutanasia que ya es legal, pero... Sí, bueno, fuimos también uno de los pioneros en defenderlo aquí y hemos compartido que es un logro lo que se está aprobando ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Que quizás debería hacerse con según qué garantías, pero vamos, sea lo que sea, es un camino en el avance de que la gente pueda decidir sobre su vida y es bueno. La legalización de la prostitución y de las sustancias blandas, por así llamarlo, responde a planes. O sea, creemos que hay que saber diferenciar socialmente entre lo que es prostitución y trata de blancas. Son dos cosas distintas. Prostitución es que yo acuerde con una persona a mantener relaciones sexuales a cambio de una compensación económica, y trata de blancas es que yo secuestre a una persona en contra de su voluntad y le obliga a hacer eso mismo en ningún momento de forma acordada, bajo amenazas, bajo coacción o bajo presiones de cualquier tipo. Entonces, si una persona voluntariamente decide utilizar su cuerpo como una mercancía en el mercado, es algo parecido a lo que ocurre con las modelos, salvando la distancia, eh, pero creemos que, jolín, tendría mucha más garantía esa persona y mucha mejor atención si entrase dentro de un sistema que le diese las coberturas legales que necesita, porque si no entendemos que el sistema se presta a la trata se presta a la corrupción se presta al poder y pues bueno, ya tenemos ahí la pescadilla sin cola que tenemos hoy en día, ¿no? En el que la prostitución es ilegal, pero tenemos puticlubs en todos los pueblos de España. Y respecto Bien. al consumo de sustancias estupefacientes, sí, es algo que creemos también, que quizás lo mejor sea exponer a la gente al uso de ciertas sustancias que son más recreativas que cualquier otra cosa, como puede ser la marihuana, y que el hecho de hacerla legal y pública nos garantiza, uno, controles sanitarios de las sustancias que se vendan con autorización, lo que nos garantiza que los consumidores están mucho más protegidos y son conscientes de qué mierda se meten en el cuerpo, hablando mal y pronto, y de que eso es de calidad e intenta provocar el menor número de efectos secundarios posibles. Y luego nos permite también hacer algo como lo que ocurre con el alcohol y el tabaco, que parte de los impuestos que surgen de ello recaen en la administración para cubrir los costes del tratamiento de las personas cuando precisan de atención médica. Entonces, si pasamos de un sistema sanitario saturado, público, en el que hay un montón de gente con esquizofrenia paranoide en las atenciones de los hospitales, a un sistema en el que esa atención se efectúa de forma privada por cheque y en el que esa gente está atendida como debe ser o las patologías que presenta son menores, pues bienvenido sea. Y luego también el uso Bien, social. El profesor Huerta de Soto tiene una charla magnífica sobre cómo es la prohibición de estas sustancias y no las sustancias en sí lo que acaba degenerando a la población. Como lo que ocurrió, por ejemplo, con la prohibición en Estados Unidos, la ley seca, fue que aquello desencadenó en una serie de mafias y de tráfico con esa sustancia que en realidad no tenía por qué ser así. Y socialmente en los países latinos, por ejemplo, tenemos mucho mejor asumido el uso del alcohol socialmente, sabemos beber, vamos a decirlo así, mientras que hay países en los que esto está prohibido, que para ellos beber pues consiste en pegarse una cogorza y acabar en una ambulancia. O sea, hay que educar a la gente en qué uso es el correcto de qué sustancias. bien. También otro punto
que muy curioso también me ha parecido, es que Gibraltar debería de ser un microestado vinculado mediante tratados a España. Y también que también pone o ponía que España debería de intensificar Su agenda sus exterior, labores sí. diplomáticas o algo así Sí, a para ver, la situación del Sáhara Occidental. sí, toda esta parte de buscar que nuestro país sea más activo, sobre todo en materia internacional. O sea, dentro de un enfoque neutral y dentro de un enfoque de no intervención, pero defender los intereses de nuestro país y, sobre todo, defender un buen trato a la gente. Sáhara lo que ocurre, por ejemplo, es que España sigue siendo considerada por Naciones Unidas la potencia administradora. O sea, somos responsables, a ojos de las Naciones Unidas, de todo lo que ocurre allí. Y desde el año 75 existe un pacto tácito, un pacto oculto, entre el gobierno de España y Marruecos, en el que muy probablemente nuestro país está siendo coaccionado y en el que no podemos ayudar a los saharauis. Y lo que debemos ayudarles es lo que se nos encomendó por Naciones Unidas, ayudarles a formar su propio país y a elegir su futuro. Bien, Respecto a Gibraltar, sí, bueno, a ver, yo a título particular entiendo que se estableció en su momento el pago de Gibraltar y de Menorca a Reino Unido en el Tratado de Utrecht. Estamos hablando de un tratado legal de 1703, si no me falla. O sea, la validez que tiene eso ya es cero, es nula. Entonces, la libertad de circulación que se ha decretado hace poco es una buena noticia y tratarnos entre europeos como hermanos y tener libertad de circulación de divisas y de personas es ideal. bien, sí, entiendo. Y luego ya, hablando de Navarra, ¿qué opinas del actual gobierno y de la situación? Bueno, el actual gobierno de Navarra es una amalgama de partidos un tanto peculiar, ¿no? Creemos que en nuestra comunidad, y esto ya te hablo como coordinador del Felipe en Navarra, los problemas de verdad de la población están absolutamente secuestrados por la situación política, por definir qué es Navarra. Seguimos luchando por algo que en la Constitución del 78 está claro. O sea, los navarros tenemos que votar. ¿Qué somos? Tenemos que votar si somos navarros o si somos vascos. Y partidos como UPN deben entender que dentro de Navarra exista gente euskaldun. Y es normal que haya gente euskaldun en Navarra. Lo que no es normal es que ellos sean un cisma del Opus Dei y de Unión de Centro Democrático, que lo que quería era que un acuerdo votado por la inmensa mayoría de los navarros a favor en el referéndum de la Constitución, o sea, para que me entiendas, más del 90% de los navarros votamos sí a la Constitución de 1978, en esa Constitución, en la disposición transitoria cuarta, está cómo unir Navarra a País Vasco. UPN dijo que no, se separaron de Adolfo Suárez en su momento y formaron un partido que lo que pretendía era abolir algo que apoyaba el 90% de la población navarra, que era el hecho de que eso se pudiese votar. Y ellos han seguido en sus mismas, no han querido activar la disposición transitoria cuarta ni cuando sabían que la iban a ganar, porque lo que quieren es abolir el derecho a decidir de la gente. O sea, es una actitud totalmente feudal por su parte. Nosotros lo que creemos es que, bueno, el actual gobierno de Navarra tiene unos sobrecostes en gasto público extraordinarios. Somos de las comunidades que tienen unas partidas de gasto relativas a renta per cápita más altas de España. En 2019 más fuimos la más alta, estamos un 61% por encima del resto de España en gasto público, y esto se puede sostener porque Navarra es una comunidad que en lo económico es muy potente. Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque, como te comentaba al principio, la curva de Laffer tiene un punto en el que se destruye y no se crea. Entonces, claro, nosotros entendemos que todas estas normas de gasto público tienen que ir relativas a una lógica, más allá de nuestro pensamiento particular, ¿no? De las privatizaciones y liberalizaciones que nosotros haríamos. Pero un mínimo es cumplir los objetivos de endeudamiento. Navarra este año creo que ha tenido un déficit extraordinario del 8%. Es insostenible tener un déficit extraordinario del 8%, año tras año, tras año, tras año, tras año. Nos va a llevar a una quiebra. Y la realidad es que ya estamos quebrados, lo que pasa es que nadie lo dice.
En política social, pues eso, este gobierno lo soluciona todo con subvenciones, en vez de buscar el verdadero problema detrás, que es que Navarra tiene una de las fiscalidades más altas de toda España y no se ha atajado ni se ha atacado, y los políticos siguen prometiendo equiparar en algún momento gasto-ingreso, cumplir con los objetivos, y año tras año se incumple todo. Y más hablando ahora de España, por ejemplo, no sé si fue ayer que se aprobó lo de los fondos europeos. ¿Qué Sí, opinión tienes sobre eso? bueno, mi opinión personal es que, bueno, ya vemos quién votó. Vox Ya. votó con el Partido Socialista, disponer de fondos europeos sin ninguna garantía. Es que lo peor de todo es que estos fondos europeos se van a gastar, pues eso, en políticas sociales y no en incentivar la economía y en buscar salir. Estamos todos de acuerdo en que en España hay auténticos empresarios y no empresarios en muchos casos, gente que maltrata a sus trabajadores, gente que no cumple las normas y gente que en el momento en el que se ve muy pillada lo que hace es corromper a la política y salvaguardarse en ello. Claro, los fondos europeos, sí, bueno, pueden ser necesarios o no para salir de esta situación. Nosotros creemos que no, porque estos fondos se pagan nuevamente con dinero que se acabará generando en deuda, y dinero que se creará de la nada, como hemos hablado. Y el problema que veo es ese: es dinero creado de la nada que vamos a pagar entre todos vía inflación, y que se van a beneficiar ¿quién? El gobierno de Navarra y el gobierno de España han dicho que van a ir a la digitalización y al incentivo de nueva economía digital y demás. Bueno, cada vez yo me dedico a ello, o sea, yo me dedico a la tecnología. Cada vez que hay ayudas de este tipo, lo que vemos es que los beneficiados son cuatro, y generalmente empresas público-privadas, empresas que tienen un capital accionarial dentro, y empresas que tienen el propio gobierno de Navarra o el gobierno central dentro, o empresas que directamente viven de ellos. Indra, Bengoa, en Navarra el caso de Aninsa, por ejemplo, y que este dinero, pues bueno, se acabará desperdiciando. Se acabará Y desperdiciando y será deuda más. también, por No, perdón, ejemplo, perdón. no sé si España ya tiene 120% del PIB de deuda o algo así y un déficit, no sé si era de 10 puntos o algo así. Sí, Con estos sí, sí, sí. datos, ¿qué futuro tiene España? La quiebra. Realmente ese es el único futuro que nos espera. Lo que nos enseña a los economistas la historia es que la deuda no se paga, la deuda se condona. O sea, cuando un Estado entra en quiebra, lo que se hace es perdonar esa deuda, pero el perdón de esa deuda tiene una serie de condiciones a posteriori que acaban con el objetivo y con el bienestar de la gente. O sea, ahí sí que se corta en derechos, y ahí sí que se recorta en ayudar a quien más lo necesita salir adelante. Y sí que se suele vender el país a intereses privados o extranjeros por esa deuda y por eso se necesita. Para que te hagas una idea, yo empecé a estudiar economía en primero de bachillerato en 2012, si no me falla, a finales de 2012. Entonces España ya estaba endeudándose. Hoy estamos a 2021. El año que viene España estará más endeudada de lo que estaba entonces, y tendremos que pagar la deuda 10 años con la que nos financiábamos entonces. Y para que me entiendas, el mayor gasto que tiene este país ahora mismo son las pensiones, sobre las que también nosotros planteamos un sistema de capitalización en vez de como tenemos ahora, ¿no? Y el tercer gasto más grande que tiene este país, y probablemente escale puestos, es el pago de la propia deuda del gobierno. O sea, tendríamos un dinero en ingresos que, si no hubiésemos pedido esta deuda y nos hubiésemos sabido gestionar mejor nosotros, podríamos estar destinando, pues, a políticas sociales si tuviésemos un gobierno del PSOE. O en nuestro caso a una rebaja de impuestos, a favorecer y mejorar la competitividad real de nuestro país. Bien. Y la situación actual del gobierno de España, que bueno, o sea, no tiene mayoría del todo, pero con los independentistas se une, bueno, ayer con Vox, ¿le ves futuro con lo que queda de legislatura? Sí, tiene futuro porque se ve que los apoyos que necesitan los encuentran rápido, ¿no? Y más que nada porque la política en España se ha convertido en un juego de repartir tartas. ¿Quién quiere un cacho a cambio de darme su apoyo a ello? Eso es más un juego de tronos que un juego de gestión en sí.
Y sí, o sea, a este gobierno le vemos todo el recorrido del mundo. Es que ha demostrado que Pedro Sánchez es capaz de vender lo que haga falta con tal de mantenerse en Moncloa. De todos modos, la atomización política en España no nos parece mal. O sea, el hecho de que haya cuantos más partidos mejor, nosotros creemos que es bueno, porque más representará a la gente. Pero la realidad es que los partidos regionalistas, pues lo que son los únicos beneficiados de este tipo de situación porque son los únicos que pillan cacho. Y un voto o dos de País Vasco y un voto o dos de Navarra en un parlamento dividido entre izquierda y derecha, pues pueden ser absolutamente sacar unos presupuestos o no sacarlos ahora mismo. Bien, y como última pregunta, ¿cómo crees que le irá el Partido Libertario en el futuro? Bueno, la tendencia es muy buena. Nos estamos uniendo muchísimas personas al Partido Libertario en Navarra, ya somos más de 30 personas y seguimos creciendo. El hecho de que estemos haciendo entrevistas como esta es señal de que cada vez la gente lo que quiere es autogestionarse y entender que todos los ciudadanos somos responsables de nuestro futuro y que nadie puede forzar a nadie a hacer algo que no quiera, incluyendo el propio gobierno. Que si yo, por ejemplo, o tú consideramos que tenemos que participar en una asociación LGTBI o en una asociación de defensa de, yo qué sé, las personas con síndrome de Down, seamos nosotros, con las aportaciones voluntarias que queramos hacer, los que sostengamos esas luchas, ¿no? Y ese trato. Y no el gobierno el que decida en base a datos anticuados o de conveniencias políticas en qué hacer. Entonces yo le veo el recorrido del Partido Libertario de ir alcanzando poco a poco una cota de importancia, que es la que ya debería tener, la que tienen los movimientos liberales y libertarios en otros países del mundo, y poco a poco pues ser sobre todo un contrapeso y una herramienta muy efectiva para la población de cara a de cara a exigir una democracia real y sobre todo de cara a exigir que los malos usos de los políticos tengan consecuencias. Bien, pues muchas gracias por la entrevista y os deseo lo mejor en el futuro. Espero que cada vez tengáis más representación y sigáis subiendo. Muchas Sí, gracias. es lo que intentamos. También nos deseamos suerte a vosotros con el proyecto y a nivel personal ya deciros que cualquier ayuda que necesitéis para contactar con gente de otros partidos, conozco a varias personas. Yo, por ejemplo, del Partido Socialista os recomendaría hablar con Javier Remírez, con el vicepresidente del Gobierno de Navarra, porque es una persona fantástica y se suele prestar a poder hablar con todo el mundo sin ningún problema. Lo podéis encontrar en redes, igual que me habéis encontrado a mí. Además sé que él gestiona sus propias redes. Pues muchas gracias. Nada, faltaría más. Adiós. Nada, voy a seguir el viaje. Anda, un abrazo, hasta luego.